en Marcos 2, desde el versículo 18. Pero antes de entrar en materia, en el versículo 18, vamos a leer un poco desde el versículo 13 de Marcos 2. Y vamos a ver el escenario donde ocurre esto, sobre unas preguntas que le hacen al Señor. ¿Por qué? Porque vamos a ver el llamamiento de Leví, primeramente el llamamiento de Leví, o sea, de Mateo, desde el versículo 13, en Marcos 2. Dice: después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo. Leví es el mismo Mateo. Mateo, el que escribe el primer evangelio. Leví sentado al banco de los tributos públicos. Le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, o sea, de Leví, este hombre lo invitó a una cena. Dice: muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido, o sea, otros publicanos también creyeron en el Señor Jesucristo. Ustedes saben que los publicanos eran funcionarios, eran judíos, pero eran funcionarios, eran recaudadores de impuestos al servicio del rey Herodes Antipas. Pero esos impuestos eran para el imperio, para Roma. Entonces, esas personas, llamados publicanos, consideraban pecadores públicos, eran excomulgados de la sinagoga y eran tenidos en la misma condición de excomunión por toda la sociedad judía. Los odiaban. En los escritos judíos, o sea, no en la Biblia, sino en los escritos judíos, o sea, en el Talmud, en la Mishnah, son escritos de los sabios judíos a través de los siglos. Ellos iban teniendo una tradición oral y por último entonces la tradición oral la escribieron y le llamaron Mishnah, y eso hacía parte, de lo cual hacía parte del Talmud. Entonces en esos escritos calificaban a los publicanos como si fueran unos homicidas, como si realmente fueran unos ladrones. Los consideraban sin perdón de Dios. Entonces, cuando ellos ven que Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino a salvarnos, lo vieron comiendo en casa de un publicano, de un pecador público, considerado como un homicida, considerado como un verdadero, auténtico ladrón, enemigo de la sociedad judía. Entonces lo tomaron muy mal las autoridades del Sanedrín, comenzando por el mismo
sumo sacerdote. Lo vieron allí comiendo con sus discípulos, con aquella gente. Y dice en el versículo 16, y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, ellos se consideraban que ellos no pecaban, pero viéndolo comer con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Increíble, ¿no? Que alguien que se dice ser lo que dice ser, y ellos sabían la clase de vida impecable que llevaba el Señor, y sabían de los milagros que hacía el Señor, ellos lo sabían. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico. O sea, ustedes se consideran sanos, se consideran santos, se consideran irreprensibles, se consideran no pecadores. Entonces, ustedes no necesitan de mí, ustedes no necesitan de quien los pueda sanar, ¿no? Entonces, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. El que se considere justo, no necesita de Cristo. Por eso es que las personas religiosas, hermano, es muy difícil llevarles el Evangelio, porque ellos se consideran ya irreprensibles, se consideran que ellos no necesitan al Señor Jesucristo. Entonces, en ese escenario es donde le hacen las siguientes preguntas que vamos a ver a partir del versículo 18. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Recuerden que aquí no se refiere sino a Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el último profeta del Antiguo Testamento. Aunque lo encontramos en el Nuevo, pero era profeta del Antiguo Testamento. Entonces ellos, como eran profetas del Antiguo Testamento, se regían por los escritos de los judíos, de los escribas y fariseos que hemos mencionado, que son el Talmud, la Misná y la Gemara. Allí decía que tenían que ayunar por lo menos 2 veces a la semana. O sea, le habían agregado a la ley. La ley decía que solamente se había ordenado ayunar una vez al año, el día del Yom Kippur, a comienzos del mes de octubre. O sea, el Yom Kippur caía el 10 del mes séptimo judío, el mes de Etanim o Tishrei. Caía el día del Yom Kippur, o sea, el día de la expiación. Era el único día, decía Levítico 16, que ellos debían de ayunar. El otro día estuvimos hablando de eso. Sí, inclusive creo que por allá en Hechos 20, Pablo iba en un barco hacia Roma y dice que por ya haber pasado el día del ayuno, como que en ese tiempo el mar se ponía muy borrascoso
y era muy peligroso la navegación, de manera que tuvieron que aguardar un tiempito en cierto lugar para no tener el peligro de naufragar. El día del ayuno, no decía de uno de los ayunos, no, del ayuno ya. Ellos sabían que por ley el día del ayuno era el día de la expiación, el día del Yom Kippur. Entonces los fariseos y los discípulos de Juan ayunaban 2 veces a la semana. Recuerden aquel fariseo que llegó al templo y decía: Señor, te doy gracias porque yo no soy como los demás hombres que son unos tales por cuales yo doy mis diezmos cumplidamente, ayuno 2 veces a la semana. Todo eso lo decía él para justificarse. Amén. Y el Señor lo estaba mirando. Pero había un publicano, precisamente un publicano por allá en un rinconcito, que no osaba alzar la vista al cielo, sino que decía: Señor, sé propicio a mí, pecador. Yo creo que ni escuchaba a aquel hombre, no le interesaba escucharlo. Él estaba interesado en que Dios lo perdonara. Amén. Entonces, hermanos, estos publicanos le creyeron a Cristo, y uno de ellos fue de los 12, Leví, o sea, Mateo, fue de los 12. Están dentro de la lista de los 12 discípulos llamados después apóstoles del Señor Jesucristo. Entonces ellos querían presentarse como justificados delante de Dios, y fueron con osadía a preguntarle al Señor esto. Vuelvo a repetir el 18. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan? Hoy en día, ustedes lo saben perfectamente, que el ayuno ha sido institucionalizado en las iglesias protestantes. Y eso lo tienen, la verdad, a veces dicen, ellos se sientan a hacer un programa. El domingo, la escuela dominical. El lunes, tal cosa. Estudios bíblicos. El martes, no sé qué. El jueves, liberación, echar fuera demonios y tal. Y esto y lo otro. Hacen ya un cuadro religioso. El sábado, ayuno. Obligatorio. Y dicen: claro, no es obligatorio. Eso no se le puede obligar a nadie, pero bueno, se sabe que el que no venga es porque ya se considera muy santo. Ahí le meten ya le meten entonces la espina y dice: uy, yo tengo que ir para que no digan que yo soy un rebelde y que ya me considero muy santo. Y van la pobre gente a ayunar. Y mucha gente ni quiere ayunar, ni sabe para qué va a ayunar, no entiende para qué es el ayuno. Porque el ayuno, hermano, el ayuno no transforma a la gente. El ayuno es una forma de adoración y de tristeza. Ahí lo dice, ya lo vamos a leer. Si una persona siente para el espíritu ayunar, ayune. Pero no lo diga, no lo proclame con bombos y platillos. Y eso es lo que hacen, proclamar. Entonces vienen del ayuno y se comen, si se comen medio pollo, en el día de ayuno se comen un pollo entero. Entonces el ayuno lo echan a perder. No estoy diciendo que el ayuno es malo, hermano, no me vayan a malinterpretar. Estoy diciendo una realidad espiritual. Amén. Ayunen cuando el Señor los guía a ayunar. Amén.
pero vivan el ayuno en arrepentimiento, en verdadero arrepentimiento, en buscar a las personas que tú les has hecho daño y restituirle el daño que le hiciste. Si tú no haces esas cosas, si tú no buscas realmente una vida santa, ¿para qué ayunas? ¿Para qué, hermano? Algunos ayunan para tener poder, no sé qué clase de poder. ¿Sí? Porque la vez pasada alguien, hermano, con justa razón preguntaba cómo era eso del bautismo del Espíritu Santo. Pero el bautismo del Espíritu Santo es meterte tú en el Espíritu, hermano, es llenarte del Espíritu. Y en la medida que tú seas guiado por el Espíritu de Cristo, en la medida que de ti salgan ríos de agua viva, hermano, ese es el verdadero ayuno. Ayunas y eso le agrada al Señor, porque tu vida cada día se somete más al Señor. Hay que buscar. Nosotros no podemos someternos al Señor a menos que lo invitemos a que Él nos ayude. Amén. De manera que un ayuno sin un cambio radical que haga el Señor en nosotros no sirve para nada. Y eso lo decimos nosotros para que meditemos en esas cosas. Miren lo que le dice el Señor en el versículo 19. ¿Acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán los días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué dice esto? Porque estando el esposo hay alegría, y si se va el esposo hay tristeza. Entonces el ayuno ya entra a la persona en una tristeza. Tristeza de ver cómo ofendemos a Dios. Tristeza de ver que somos de pronto muy religiosos. De las enseñanzas de Jesús y de todos los registros del Nuevo Testamento sobre la práctica de la iglesia apostólica, la iglesia neotestamentaria, se deduce que los primeros cristianos, escuchen esto, se deduce, cuando tú lees todo el Nuevo Testamento, vas deduciendo que los primeros cristianos no consideraban un deber religioso ayunar regularmente. Eso no lo consideraban. Cuando había algo, realmente se metían en oración por algún motivo, como cuando el presbiterio de Antioquía se reunió, que Pablo había sido llevado de Tarso por Bernabé. Estaban reunidos un día los 5 presbíteros o obispos de la iglesia de Antioquía en oración. Ese día estaban ayunando, pero no lo estaban haciendo como un cumplimiento religioso, estaban haciendo porque el Espíritu Santo los vio ayunar, porque ese día el Espíritu Santo tenía que decirle alguna cosa, y de hecho les habló. ¿Recuerdan? Ahí está en el capítulo 13. Y habló el Espíritu Santo y dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la hora que los he llamado. Habló el Espíritu Santo, lo necesitaba así, orando y ayunando. Ok. Entonces la respuesta que Jesús dio a esta pregunta, ¿por qué no ayunan ustedes? De por qué sus discípulos no ayunaban, demuestra que consideraba el ayuno una experiencia
noticia de tristeza. Y aquello era incomprensible con el gozo experimentado por los discípulos en la compañía del Señor Jesucristo. Es un gran gozo, semejante al regocijo de una fiesta de bodas. ¿Quién va a ayunar en una fiesta de bodas? ¿Se le va a dar el sancocho y el ponqué y de todo? No, estoy ayunando. Eso sería un contrasentido. Y uno, con el Señor tiene fiesta, hermano. Amén. Fiesta. Miren allá en Mateo 6, algo habla del ayuno en Mateo 6, 16. Dice, cuando ayunéis, no dice, ustedes tienen 2 veces a la semana que ayunen. No, cuando ayunéis, amén. Cuando ayunéis, no seáis austeros. Dice, ¿por qué ir así? No, que vaya ayuno. Sí, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos le mudan su rostro, lo cambian, lo ponen con carita de yo no lo fui. ¿Sí? Para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Porque los hombres empiezan a decirle, a glorificar. Ay, qué persona tan piadosa, mire, tan buena, cómo vive llorando. Sí. Yo sé que mis hermanos, todos mis hermanos en el mundo que tienen a Jesucristo son santos. Sí, hermano. Porque Cristo los santificó. Su grado, digamos, ya de madurez, yo no la conozco. No conozco ni la mía. Mi grado de madurez mismo, yo mismo no me lo conozco. El día que yo esté, que haya sido resucitado y esté delante del Señor, es cuando me voy a ver exactamente como estoy. Porque muchas veces creemos que nosotros estamos muy bien y despreciamos a los hermanos porque pensamos que ellos son los que están mal. Y a veces escuchamos la palabra y estamos pensando, una cucharada para Armando, otra cucharada para Raúl, otra para no sé, pero para mí ¿qué? Entonces buscamos a los demás para darles, porque nosotros mismos no nos conocemos, nos presentamos como los hipócritas, y delante del Señor, ¿quién es hipócrita? El Señor sí nos conoce, hermano. Amén. Entonces en el 17, hermano, dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Ve que nadie vaya a darse cuenta. Ayuna, calladito. Y el 18, dice, pero para no mostrar a los hombres que ayunas. Señor, yo ayuno 2 veces a la semana, y me están escuchando todo el auditorio. Estás escuchando, ¿por qué tú no haces eso? Sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y eso lo dice. Recuerden, hermanos, los que no sepan, yo sé que todos lo saben, pero se lo recuerdo. Isaías 58 habla del verdadero ayuno. Amén. ¿Qué haces tú? Dice allí ¿qué haces tú con venir a ayunar? Ese ayuno no me gusta, no lo recibo. Cuando dejas, tiene gente oprimida, te trata mal a la gente, o de pronto hace negocios raros, porque nosotros como creyentes podemos caer en la trampa de hacer negocios raros, hermano, y de tener amores furtivos.
y muchas otras cosas. Entonces debemos de arreglar esas cosas, y entonces el ayuno, que el Señor nos diga que hagamos, le agrada a Él. Amén, hermano. Entonces Jesús enseña que el ayuno como observancia religiosa es de valor solamente cuando se practica sin ostentación, por el solo intento de agradar a Dios. Y digo, hermano, el ayuno es bueno, no me vayan a malinterpretar. Las cosas que Dios quiere, cosas auténticas, amén, hermano, que sea guiado por el Espíritu de Dios, que es el que guía nuestras vidas, o las quiere guiar, porque muchas veces no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Entonces, entramos en algo central de esta noche. Hay dos parábolas en los versículos 21 y 22 de Marcos 2. Hay dos parábolas. Una parábola en el versículo 21 y otra parábola en el versículo 22. Y eso le cayó allí como anillo al dedo. Dice, en la primera parábola dice, nadie pone remiendo de paño nuevo, en vestido viejo. ¿Saben que un vestido viejo ya la tela está bien débil? A veces con rascarse a la persona se le viene un pedazo de tela. Sí. Y si le ponen un pedazo de tela de la misma, pero nuevecita, al día siguiente aparece el oecote. No puede, no resiste. Amén. No resiste. Porque es un vestido viejo. Dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. El Señor había instituido en el pueblo hebreo toda esa ley, inclusive la ley ritual y todo. Le había ordenado a Moisés, hazme mi tabernáculo en el desierto, dile al pueblo que te traiga material, oro, plata, madera, de todo. Hazme también mi cabaña, mi tabernáculo, que yo quiero estar morando dentro, en medio del pueblo. Después le dijo David, necesito que también me prepares para que tu hijo me edifique casa. Ya en el desierto era una casa rodante, una casa desarmable, ¿verdad? Una cabaña, un tabernáculo armable y desarmable, porque él iba en peregrinación con su pueblo. Ya estando en la tierra, entonces ya tenían ciudades, casas fijas, y él dijo, yo también quiero tener mi casa ya fija en medio del pueblo. Entonces dile a tu hijo, prepárale todo para que tu hijo de Salomón me edifique mi casa. Todo eso, hermano, había instituido el sacerdocio, ¿verdad? Él quería que todo el pueblo de Israel fuera un pueblo sacerdotal, pero ellos no quisieron. Entonces hubo una tribu que no se contaminó, que ya ves con el becerro, mientras Moisés estaba en el monte recibiendo la ley, hicieron una orgía becerril. Pero la tribu de Leví no se contaminó, entonces ellos fueron instituidos como la tribu sacerdotal y una familia de sumos sacerdotes, que fue la familia de Aarón. Todo eso fue instituido.
Y fueron instituidos leyes sanitarias y de todo. Al leproso, si le daba lepra, usted tenía y sanaba, debía ir a cumplir ciertos requisitos con el sumo sacerdote, etc. Todas esas leyes, todo. De estar sacrificando todos los días los animales, todo eso estaba instituido. Pero eso se prostituyó, se degeneró, lo degeneraron. Hicieron libros enteros llamados el Talmud, la Mishnah y la Gemara, donde le agregaron y le quitaron a la Torá, o sea, la ley, le quitaron y le agregaron. Y el mismo Señor se los dijo: vosotros habéis invalidado la ley con vuestras tradiciones. Y esas tradiciones, como les dije ratico, ya las habían escrito. Y le habían escrito una serie infinita de haga y no haga, haga y no haga, haga y no haga, haga y no haga. De manera que ya el pueblo estaba que ya no, hasta el cuello de leyes. Porque las instituciones que se vuelven viejas, se vuelven legalistas. ¿Sí ven por dónde vamos? Las instituciones religiosas con el tiempo se vuelven legalistas. ¿Y qué hay de nuevo? Ayer no fui a la escuela dominical. ¿Qué dijo el pastor? Ah, no, ya te perdiste. El pastor dijo que de ahora en adelante hay que hacer estas cosas. ¿Lo dijo? Sí. ¿Esta es la palabra de Dios? No sé, y como yo no la leo. Vamos, ¿sí ven como las cosas? ¿Por qué no ayunan tus discípulos? Mira que los discípulos de Juan ayunan, los discípulos de los fariseos ayunan. ¿Por qué no ayunan ustedes? Y el Señor nos dijo: a ver, vengan acá. ¿Qué dice la ley? No les dijo ni siquiera eso. ¿Qué dice la ley? ¿Cuántas veces tienen que ayunar? No se nos dijo. Pero nosotros lo sabemos, amén, hermano. ¿Para qué vamos nosotros a ser más papistas que el Papa? ¿Para qué, hermanos, en una institución religiosa tienen que poner 2 meses? Hay congregaciones que tienen hasta 2 meses de ayuno en la semana. ¿Para qué? ¿Por qué no le enseñan la palabra? ¿Por qué no le enseñan la vida en el Espíritu? Porque esa institución, que comenzó bien la iglesia, lo mismo que el judaísmo, comenzó muy bien y terminó siendo un odre viejo. También la iglesia ha terminado siendo un odre viejo. Odre es lo que contiene. Odre es una vasija de cuero. Ese es el viejo. De cuero que de tanto echarle vino se va gastando y se va debilitando, de tal manera que cuando le echan un vino fuerte, nuevo, que forma gases, ¡pah!, se explota y se vuelve, no tienes otras figuritas, se vuelve viejo. Entonces vino un vino nuevo, vino el vino nuevo. Ese es el odre verdadero. A veces tenían la figura de los mismos animales, porque eran de cuero de cabra, por ejemplo, y de otros animales, pero sobre todo de cabra, que es fuerte. Le sacaban, le hacían un tratamiento, y entonces lo iban curando hasta que servía para echar vino. ¿Sí? Ahí el versículo 22 dice: y nadie echa vino nuevo en odres viejos.
¿Qué hubieras hecho el Señor Jesucristo con presentarse ante Anás y Caifás y el Sanedrín y decir: yo soy el Mesías? Demuéstralo. Entonces vamos a hacer aquí unas demostraciones. Ese mueble que se vuelva piedra, ya, paz. Aquel otro que se vuelve un pedazo de un pan bien grande, esto y lo otro, haciendo cosas. Entonces ellos decían: bueno, ¿y qué vamos a hacer con el Misná y el Talmud? ¿Qué vas a hacer tú con todo eso? ¿Qué vas a hacer con todo este Sanedrín? ¿Qué vas a hacer con todo esta parafernalia que tenemos? ¿Qué vas a hacer tú con todo ese negocio que tenemos allá de vendiendo los animales y cambiando las monedas? ¿Tú qué vas a hacer con todo eso? Porque yo le iba a decir al Señor: póngame cuidado, el vino nuevo es el Señor. Y le decía el Señor: Anás y Caifás, vengan, tengo que hablar con ustedes. Ustedes son muy arrogantes. Ustedes no quieren sentarse sino y comer en plato de oro. Pero el Hijo del Hombre no tiene que recostar su cabeza. Yo no he venido a eso. No he venido a sentarme en ningún trono. Yo he venido, no tengo ni siquiera una piedra. No tengo un caballo, no tengo un burrito, no tengo un carro. Ando por ahí, caminando de Galilea a Judea y de Judea a Galilea a pie, sudando la gota gorda. Ustedes tienen que humillarse. Ustedes tienen que despojarse de todas esas vestiduras. Ustedes tienen que dejar estos palacios. ¿Ustedes lo hubieran aceptado? No, hermano. Él hubiera sido un estorbo. Un estorbo. No podía ese vino nuevo ser echado en ese odre viejo. No lo resistía. Ahí dice por qué. Ahí dice: el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. ¿Dónde fue a buscar los odres nuevos? Entre los pescadores, entre la gente que no tenía ningún compromiso religioso, entre aquel publicano que estaba excomulgado allá, que no tenía esperanza ni Dios en el mundo. A él fue, le dijo: sígueme, y dejó su banco del impuesto y lo siguió, y se regocijó tanto que le dijo a los publicanos: vengan, vengan, miren la maravilla que me está sucediendo a mí. A ellos empezó a hacer un odre nuevo. Si nosotros, hermanos, amados, queridos, estos viernes estamos reuniéndonos aquí para recibir un vino nuevo, pero continuamos en el cascarón del odre viejo, ojo con lo que estamos haciendo, porque estamos en una disyuntiva y no sabemos qué hacer, porque no sabemos cuál es el vino nuevo que a nosotros nos está llamando el Señor a ser partícipes del odre nuevo. Y si aquel odre se hizo viejo, el Señor está restaurando su odre nuevo, con que comenzó hace 2000 años. Y nosotros tenemos que tener conciencia que somos llamados, hermanos, a pertenecer a un odre nuevo para recibir el vino nuevo. Si seguimos en la estructura del odre viejo, nosotros estamos corriendo un riesgo. ¿Quién sabe dónde vamos a parar? Amén. Hay que tomar una decisión. Hay que tomar una decisión en la vida.
odre. Aquí tenemos dos parábolas, amén. Las parábolas del vestido y del odre nuevos. Eso presenta la misma enseñanza. No se puede mezclar el nuevo y viviente reino de Dios con el antiguo sistema legalista. No se puede. No hay allí compatibilidad. Es el sistema de la vieja dispensación. Hay una dispensación que se acabó. Se acabó. Y entonces la iglesia con los siglos empezó a tomar de la vieja dispensación que ya se había acabado y empezó a meterlo dentro del odre nuevo. Cogió el templo y lo metió. Cogió el sacerdocio y lo metió. Cogió a las promesas materiales y las metió. La otra noche, una hermanita que ustedes lo vieron, nos hizo esa pregunta: ¿y qué hay con Deuteronomio 28? ¿Recuerdan? Eso es del odre viejo, pero lo tomaron y lo metieron en este odre que ya se volvió viejo, y cogieron templo de la antigua dispensación, ya el templo, vamos a la casa de Dios. ¿Qué promesas hay? Materiales, todo es bendiciones material, odre viejo. Sacerdocio, el reverendo, el que manda, es el reverendo. Ese es odre viejo. Sacerdocio viejo, sacerdocio arónico. ¿Lo van entendiendo, hermano? Sacerdocio arónico. El sacerdocio del odre nuevo es sacerdocio universal. Todos somos sacerdotes, mujeres y hombres, que hemos creído en Jesucristo, que hacemos parte del cuerpo de Cristo, también hacemos parte de su sacerdocio, porque Él es el sumo sacerdote. Y al estar con Él, todos somos sacerdotes. Amén. Amén, hermano. Templo, nosotros somos el templo vivo de Dios. No tenemos necesidad de buscar y hacer templos cuando nosotros somos el verdadero templo. Odre nuevo es el verdadero templo de Dios en Jesucristo. Porque el verdadero templo, el verdadero tabernáculo de Dios se llama Jesucristo. Amén. Y nosotros, haciendo parte de ese templo, somos también templo de Dios, casa de Dios, familia de Dios, hijos de Dios, odre nuevo, odre nuevo, amén, odre nuevo. Allá en Filipenses 1:1, que ya lo vimos la vez pasada, pero podemos mirarlo así, poquito. Ahí está el odre. Dice Pablo y Timoteo, que eran los apóstoles, siervos de Jesucristo. Eran los dos apóstoles mandando una carta a una iglesia local. A todos los santos en Cristo. Cristo es el vino. Los santos, la iglesia. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, todos, con los obispos y diáconos. Ese es el odre que contiene el vino, que está también, hermano. No hay más. No busquemos, como dice, no le busquemos más pelos al gato. Que ese es el mensaje bíblico para nosotros en este tiempo. A nosotros tenemos la dicha de estar aquí reunidos. Somos poquitos, pero Dios quiere poquitos que le obedezcan. Amén. Dios quiere poquitos.
Entonces, esto se manifestó claramente después de Pentecostés, cuando se hizo necesario separar la iglesia de la sinagoga. La iglesia cristiana fue separada de la sinagoga, de la comunidad judía, que perseveraba confiando en sus obras de religión y mérito. Sí, cuando el Señor manifiesta en el Evangelio a aquel fariseo, estaba pintando a todos los fariseos. Señor, yo no soy como los demás hombres. ¿Cómo es un fariseo? Léelo ahí. ¿Cómo es un religioso? Ahí está pintado. Nosotros debemos de pedir al Señor que dejemos de ser religiosos. Nosotros debemos buscar una vida en el reino de Dios, llenos del Espíritu de Dios, guiados por el Espíritu de Dios, todos los días recibiendo revelación por la palabra y por el Espíritu. La palabra es, hermano, la palabra es un manantial inagotable. Tú te puedes saber de memoria muchos textos y a lo mejor ustedes se lo saben. Pero un día Dios te revela en ese mismo texto cosas que tú nunca habías recibido. Nunca más. Uy, ¿y esto por qué pasó? ¿No? Entonces, el sistema religioso es un odre viejo que no puede recibir el odre nuevo que ha enviado Dios. ¿Por qué? Porque ese odre viejo carece de revelación espiritual para entenderlo. No lo puede entender, no lo puede soportar, no puede recibir. Por eso está pintadito ese odre en la carta de Apocalipsis a la Odisea. ¿Dónde está el Señor? Fuera. Está la puerta cerrada y el Señor está afuera. Y como el sistema no le va a abrir, porque es un odre viejo, y el Señor no viene a hacer renovación de sistemas, el Señor viene a hacer renovación de nuestra mente humana, de nosotros, no de un sistema. El Señor no viene a unir sistemas, el Señor no viene a transformar sistemas. Para eso entonces hubiera ido una Nájera y Paz. Transformamos todo. No, Él no hizo eso. Él se fue y buscó a gente sencilla que le creyera, a gente que no tuviera compromisos con religiones ni con nadie, y Él los hizo de nuevo, los hizo nuevos hombres, nueva creación, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, las del odre viejo pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Por eso la otra noche, cuando la hermanita, ella es tan preciosa, sí, y hizo la pregunta, ella tiene todo el derecho a preguntar porque está en ese proceso, ¿verdad? Amén. Entonces yo le dije, hermanita, compáralo con Mateo 6:33. No más, con ese solo versículo tenía. Dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahí no dice buscar la cabra, ni buscar esto y lo otro. El reino de Dios y su justicia. Y lo demás vendrá por añadidura. Ahí están todas las bendiciones. Si nosotros andamos con el Señor, hermano, si nosotros andamos en la justicia de Cristo, si nosotros andamos en los principios del reino de los cielos, donde el Rey es el Señor, todas las cosas se nos van aclarando y todas las cosas se nos van resolviendo. Amén. Porque, entre otras cosas, el santo va abriendo los ojos y no se mete en problemas. No se mete en problemas.
Nosotros estamos acostumbrados a la prédica de un evangelio barato, donde el Señor recibe al Señor Jesucristo y todos tus problemas se arreglarán. Dice, uy, chéverísimo. Si está en la cárcel, me voy en cualquier momento, me va a sacar. Bueno, puede que sí, pero eso no es, a eso no vino el Señor, hermano. Vino a transformarnos, vino a que fuéramos gente responsable, gente santa, gente que va a gobernar con Él en el reino milenial. Si ven, hermano, que el odre viejo no copia bagaje de mentiras y de pecado que traía, de orgullo, que era un hombre súper orgulloso. La soberbia. Los fariseos los caracterizaban la soberbia y la hipocresía. Acuérdate de la levadura que la comparan con los fariseos. La doctrina de los fariseos, la vida de los fariseos, la comparan el Señor mismo con la levadura. Que la levadura es algo que forma unos gases y trata de buscar espacio. Y como no lo encuentran entre las paredes del pan, de la harina, son las que llevan el bulto, o sea, se van inflando, expandiendo. Entonces eso es lo que hace la levadura, te infla. Y tú crees que no te están mirando, te están mirando. Todos ven que está inflado, está como el pan, ese pan francés que a veces lo hacen. Sí. Eso es, hermano. Entonces, el Espíritu Santo, cuando uno más bien no quiere la obra del Espíritu Santo en nosotros, más bien se contrista. El Espíritu Santo se contrista. Entonces, el orden estructural está en manos de religiosos. ¿Qué hicieron con el Señor? ¿Qué hizo el orden estructural? Lo mató. Lo llevaron a la cruz. Son odres legalistas. Son odres que no tienen misericordia. Son odres que si tú no cumples los principios, entonces tú estás en nada. Tú estás al borde de una excomunión. Y los odres legalistas, odres viejos, se aferran a los dogmas, a ritos, a rezos aprendidos de memoria. Muchas personas hablan en lengua no del Espíritu Santo, sino imitadas, lenguas imitadas, porque escuchan las palabras e inclusive yo creo que van a hacer cursos de lenguas. Amén, hermano, van a hacer cursos. Y no le dan la libertad al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo haga como Él quiere, es como Él quiere. Amén. Muchas veces, hermano, si el Espíritu Santo quiere, tú estás tan metida en adoración al Señor por el Espíritu y te pone a cantar en lengua, cantar cantos espirituales, cantos celestiales, que tú misma y tú mismo te quedas maravillados. Amén. Entonces estos son fariseos endurecidos que no están preparados para recibir un cambio de Dios. Un cambio de Dios. Hoy hay una casta farisaica, ¿o no? Hay una casta farisaica hoy, en el día, la hay. Amén. Nuestros ojos lo están viendo.
y por el Espíritu cada día lo vamos a ver mejor nosotros. Dios hace cosas sorprendentes y rompe todo patrón. Todo patrón lo rompe Dios. Tanto es así que hasta ese mismo templo maravilloso que había en Jerusalén, Dios dictaminó que tenía que ser destruido. En ese orden, digamos que nos pasó el Señor, el único requisito prácticamente que había para entrar a ser parte de ese orden, con un vino viejo también, era circuncidarse. Y por eso había falsos profetas que salían a judaizar y le decían a los hermanos que se circuncidaran. Una persona, hermano, puede circuncidarse si fuera posible 1000 veces, que su corazón no va a cambiar. No va a cambiar su modo de pensar, porque le quitan un pedazo de carne. Amén. Entonces, ahí estamos viendo latentemente, hermanos, ¿qué es un odre viejo? Yo no digo que no, hermano. Es una forma. ¿Quién alza la mano? Entonces alzan la mano, venga para que reciba a Cristo. Bueno, algunos lo hacen con sinceridad, otros lo hacen con otras motivaciones. Otros dicen, vale, o si no mi herencia no le dejo nada. O sea, cosas así. Entonces van y lo hacen. Entonces lo escriben en un libro. No estoy criticando, es que hay cosas que aquí en nuestro medio tenemos que hacer para que podamos abrir los ojos. Entonces allí Pablo dice, ojalá que se mutilasen los que le están llevando esa doctrina. Mutílense ellos. ¿Ah? Porque Cristo no vino a hacer otra cosa que transformarnos y que nosotros nazcamos de nuevo. Tiene que haber una regeneración, un nuevo nacimiento en nosotros como criaturas nuevas para nosotros hacer parte del cuerpo de Cristo, para ser parte, veamos y entremos en el reino, a ser parte de la casa de Dios, a ser parte de la iglesia, no de una estructura eclesiástica, de la iglesia del Señor. ¿Cuál es la iglesia del Señor? La iglesia del Señor, todas las personas que han nacido de nuevo porque han creído en Cristo Jesús, en toda la historia, desde aquel día de Pentecostés hasta el día que el Señor arrebate la iglesia en su venida. Eso hace parte del cuerpo de Cristo. ¿Ves? Pero entonces, como les digo, cogieron y le metieron asuntos, no solamente del Antiguo Testamento, también le metieron asuntos babilónicos dentro de la iglesia. Porque cuando Constantino, el emperador Constantino, atrajo a los creyentes, ahí empezó a haber un matrimonio raro, bien fuerte, tan fuerte que los creyentes empezaron a aceptar las fiestas babilónicas. Y aún no creyentes, las grandes masas, porque eran amenazadas de muerte inclusive,
de persecución, de arrasarle en la casa según está haciendo Maduro, de botarlos de su trabajo, etc. ¿Qué tenemos que hacer para que no nos hagan esto? Bautícense y bautícense. Entonces ellos creían en sus dioses. Ellos creían que el 25 de diciembre era el cumpleaños de Baal. Lo único que hicieron fue, vamos a cambiar los nombres para que las masas se tranquilicen. Entonces el 25 de diciembre lo pusieron como el nacimiento de Cristo y demás, y todas las fiestas que tenían babilónicas. Entonces, hubo un matrimonio que aceptó la estructura del Estado, y aceptó la religión babilónica y la mezcló con las enseñanzas de Cristo. Una mezcla rara, y se volvió odre viejo. Cuando en el siglo XVI el Señor sacó un remanente de ese cautiverio babilónico de la iglesia, sacó un remanente que está estampado aquí en el Apocalipsis como la carta Sardis. Entonces se trajeron mucho de esa estructura de ese odre viejo, se lo trajeron, sí. Y el Señor ha ido revelando el gobierno de la iglesia bíblica. Ha ido revelando la vida en el Espíritu conforme lo dice la palabra. Ha ido revelando la doctrina bíblica, restaurando todo. Lo ha ido haciendo, hermano. Pero quedó una gran masa a raíz de ese remanente que salió. Quedó una gran masa. ¿Y saben qué dice la carta de Sardis? Dice: tienes nombre de que vives y estás muerto. Y creen que porque tienen un nombre y tienen una personería jurídica, están muy vivos. Inclusive ofrecen su nombre y su prestigio terrenal y su personería jurídica para dar coberturas, pero son coberturas muy terrenales, no son coberturas espirituales. La cobertura espiritual la da Cristo por el Espíritu. Si tu cobertura es Cristo por el Espíritu y la palabra, ok. Amén. Amén, hermano. Yo no digo que se van a acabar las denominaciones, no, va a haber más todavía. Se vende la franquicia. Los almacenes ahora es así como... Sí, hermano, exactamente, se la vendo. Y venden goodwill. Goodwill, tú para vender tu empresa vendes tu goodwill, y eso vale millones. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Que leímos en Filipenses 1:1 que la iglesia bíblica es que todos los santos de Filipo hacían un solo cuerpo. Sí, todos, con sus obispos y diáconos. Eso es la Biblia, eso es la palabra, ese es el odre nuevo. Y hemos recibido al vino nuevo. Miren lo que dice en Juan 2, recuerdan con la cena allá en... Buscamos a Juan 2 y lo leemos. Busquemos la cena en Caná. Caná era una ciudad de Galilea donde se festejaron unas bodas, y parece que eran como parientes de María y del Señor. Entonces leamos 2:11. Así. Ese es el final de la historia. ¿Cómo dice? Ese es el final de la historia. Así. Ahí dice principio de señales, porque señales en el Evangelio de Juan significa milagros.
Cuando tú ves en Juan señales, significa milagro. Principio de señales. Fue el primer milagro que hizo el Señor. De todos. Entonces, veamos. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Claro. Chistoso. Y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando se han bebido mucho, o sea, ya están mareados, entonces le dan el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Ellos ni siquiera lo van a notar que están bebiendo, que ya no pueden cantar bien el vino que tú les vas a dar. Hasta ahora. Ese buen vino es el Señor. El buen vino es el que nos trajo Cristo Jesús a nuestra vida. El buen vino es la vida de Él en nosotros. El buen vino es el Espíritu de Cristo que quiere embriagarnos. ¿Recuerdan lo que dice en Efesios 5:18? ¿No se lo han aprendido? No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Ser más bien llenos del Espíritu Santo. O sea, Él es el que nos embriaga. Él es el que nos llena a nosotros de alegría y de gozo. Él es el que nos hace hacer locuras. Amén. Porque si el vino hace hacer locuras y hacemos el oso, mejor hacemos el oso con el Espíritu Santo. Porque, hermano, qué cosa que he sufrido, pero gracias al Señor por ese sufrimiento. Sí. Sí. Entonces, hermano, mira, ahora, ¿cuál es lo que nosotros estamos viviendo? Que ya que estamos dando este paso, el mismo Señor llene nuestras vidas, nos revele por su palabra, nos guíe por su Espíritu, a que le seamos agradables, a que le seamos obedientes, a que vivamos los principios del reino de Dios en este tiempo. Amén. Ahora, hermano, es una locura no obedecer a Dios. Eso sí es locura. Nosotros hacernos los loquitos. Porque la mitad de la iglesia no va a entrar a las bodas del Cordero. No va a entrar. Eso dice la palabra de Dios. Que todo lo que vamos hablando es por la palabra. Y siempre le digo al Señor que Él abra los ojos de nuestros hermanos y los míos, ¿sí? Del Espíritu, para que nosotros podamos recibir revelación y eso se haga parte de nuestra vida, ¿sí? No de nuestro intelecto, que traspase nuestro intelecto y llegue más a lo profundo de nuestro corazón, porque lo necesitamos. Necesitamos que esta palabra por el Espíritu se haga vida en nosotros. Lo necesitamos. Amén. La palabra dice que la palabra es vida. La palabra que yo os hablo son espíritu y son vida. Creo que esa frase está en Juan 6. Así. Vamos a leerlo desde el 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura estas palabras, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida,
La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque él había dicho, el que no come mi carne y bebe mi sangre, no tiene vida conmigo. Entonces nosotros debemos de alimentarnos del Señor, si Él lo dice. De alimentarnos cada día, para que Él sea nuestro alimento. No solo, dice el Señor, de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque son espíritu y son vida. Nosotros necesitamos, hermano, que ese espíritu y esa vida haga una revolución en nosotros, un revolcón. Que nosotros tenemos el espíritu y tenemos la palabra. Y nosotros debemos ser guiados por el espíritu y la palabra. Cuando siempre que leemos la primera de Juan, capítulo 2, versículos 20 y 27, lo leemos muy superficialmente, pero nosotros no podemos vivir lo que dicen esos dos versículos si no somos guiados por el Espíritu Santo. Porque ahí dice, hermano, que nosotros tenemos la unción del Santo. Amén. En la primera de Juan 20, 2, 20 y 27. En 2:20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. El que tiene el Espíritu y que queda por el Espíritu conoce todas las cosas, porque el Espíritu las conoce. Vosotros tenéis la unción del Santo. Todo creyente tiene la unción del Santo, o sea, el Espíritu de Dios. Unción, ungir es aplicar el aceite, ¿verdad? El aceite de las 10 vírgenes es el Espíritu Santo en la lámpara. Luego en el versículo 27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Miren que cuando llegué, no sé si por tomarme el pelo o no, pero los hermanos allá en la oficina de ellos, en la gerencia, estaban diciendo que si la salvación se perdía, no sé si era por tomarme el pelo o porque, no sé, estaban... Entonces, yo lo dejé así, ya yo lo conozco. Pero aquí dice que la unción permanece en vosotros. Ahí no dice, si pecan se va. Ahí no dice eso, dice, permanece en vosotros. La unción permanece. El Espíritu Santo siempre está en el creyente. Haga lo que haga, hermanos. Nunca se aleja. Se contrista, sí, pero nunca se aleja. Nunca se sale, porque el día que se salga, ya. Mire, hermano, dice una palabra, que el que diga que no peca es mentiroso. Entonces ahí no dice qué clase de pecados. Y tanto pecado es una cosa como la otra. Estafar a una persona o decir una mentira piadosa es lo mismo, es un pecado. Entonces no habría iglesia, porque ya el Espíritu Santo se habría salido de todo el mundo. Amén. ¿Y cuando se blasfema? Porque esa es otra cosa, hermano. Una persona que tenga el Espíritu Santo no blasfema contra él. Sí, así es. Que si así fuera, el tribunal de Cristo sobraría. El tribunal de Cristo va a establecerse después de la resurrección
el rapto de la iglesia es precisamente por nuestra conducta pecaminosa que ahora llevamos, por nuestra conducta de desobediencia a la voluntad del Padre, por estar de pronto sobreedificando, no de acuerdo a la voluntad de Dios, sino de acuerdo a principios religiosos y personales, intereses. Amén. Entonces, si nosotros desobedecemos a Dios o vamos en contravía de la voluntad de Dios, siendo hijos de Dios, por eso es que se establece el tribunal de Cristo para juzgar la obra, dice en la segunda de Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que demos cuenta de toda la obra que hagamos ahora, de todo lo que nuestros hechos sean buenos o sean malos. Eso de malos, hay una gama de maldad tremenda en que nosotros tenemos que dar cuenta. Somos hijos de Dios, hermano, y por eso tener el sello del Espíritu Santo, ese sello es indeleble, no va a borrarse. El Espíritu Santo siempre está allí. Mira que la parábola de las 10 vírgenes dice que las 5 vírgenes insensatas tenían aceite, pero poquito. Amén, hermano. Tenían aceite, o sea, siempre el creyente tiene aceite. Siempre hay una llamita de luz. Hay, porque la vida de Dios está en esa persona. Pero esa persona, si no es guiada, si no es llena del Espíritu, esa persona no hace la voluntad de Dios, no se niega a sí misma. Esa persona no sabe lo que es tomar su propia cruz. No lo sabe. Entonces, Dios está siempre detrás de nosotros. Dios está tocando nuestra puerta. Dios trata siempre de decírtelo. Dios te está diciendo. Estamos aquí porque Dios te lo está diciendo. Amén. Y si no, el tribunal de Cristo no tendría razón. No tendría. Entonces, ¿por qué las 5 vírgenes locas fueron resucitadas y están allí? Porque son hijas de Dios. Son parte de la iglesia. Amén. Y ellas van a ser juzgadas. Claro, las otras también. A las otras le dirá el Señor: ven, buena sierva, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. A las demás no les dirá así: mal siervo, mal siervo, mal siervo. Siervo porque es parte de la iglesia. ¿Sí, hermano? Es parte de la iglesia. Sí. Hay una doctrina que de pronto a ti te la enseñaron, y es que los dos eran creyentes y que el uno no estaba preparado para irse y el otro sí. Entonces el otro tiene que quedarse y en la gran tribulación tiene que derramar su sangre para poder salvarse. Eso pisotea la sangre de Cristo. Todo creyente, todo va a ser resucitado el día que el Señor venga. Dice, y con respecto de la venida del Señor y nuestra reunión con Él, ahí nos dice uno mismo: todos seremos arrebatados juntamente, todos. Amén. Ahí nos dice que las 5 vírgenes se quedaron. No dice, en alguna parte dice que las 5 vírgenes se quedaron. No dice. Todas cabecearon y todas. Entonces todas despertaron, arreglaron sus lámparas y todas se fueron. Eso es traído de los cabellos, esa enseñanza, hermano. Hermano Arcadio, es bueno explicar que todos indican la iglesia. La iglesia. La iglesia.
porque a veces pensamos que el no creyente o el que no ha querido recibir el Señor en su corazón, a veces también para él también va a haber juicio. Y realmente para eso no va a haber juicio, Señor. El juicio es únicamente para la iglesia. Yo no sé, varón, si usted viene este mal, pero el juicio es únicamente para la iglesia. Para los otros está preparado un lugar que se llama el lugar de fuego. Amén. Miren cómo dice en Apocalipsis 3, 26. Dice, bienaventurado y santo. Mira, bienaventurado y santo. ¿Sí? El que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto. La segunda muerte es el lanzado en el lago de fuego. Sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. O sea, el milenio. Bienaventurado y santo. Amén. Entonces ahí, en la primera resurrección, entran también los que no entran a la boda, porque para eso es el tribunal, para determinar quiénes entran a las bodas. Es que se ha lanzado ahí como una destrucción. Fíjate lo que dice, que allí no perecerá ni siquiera el gusano de ellos. Dice que allí sufrirán por los siglos de los siglos. Entonces, y dice que es un lago de fuego, no de ángeles. Porque los creyentes podemos caer en ciertas cositas, pero no lo tenemos como práctica. Y dice incrédulos. Incrédulos, exactamente. O sea, impíos. Ellos no tienen como práctica. Porque una persona puede ser fornicario. Llega un momento, hermano, en que se arrepiente. Sí, hermano. Y es regenerado. Y por mucha lucha que tenga, y a veces una persona puede caer, pero se levanta, eso no lo sigue teniendo como práctica. Sí, hermano. Porque una persona puede ser, digamos, timadora, ladrona, y llega al Señor y después que ya tiene ya en principio a crecer con el Señor, puede que se le salgan por ahí. La misma parece que aunque el justo caiga 7 veces, de todas ellas se levantará. Se levantará, cae, pero se levanta, no lo sigue practicando, pero ahí es una práctica. El pecado ahí es una práctica. Es una práctica, es su vida, es su esencia, vivir en eso, ¿ves? Vivir en esas cosas. Gloria al Señor. Es que ese tema todavía aquí no lo hemos tocado, pero es que a veces lo tocamos así como de... Sí, no lo hemos tocado. Sino que ahora lo digo, Guillermo, cuando la hermanita me pregunta qué ella hizo, porque esa doctrina a mí me la enseñaron, de que se van a quedar unos y tal, y otros se iban, y solamente hay una sola resurrección, dice la Biblia. Cuando el Señor venga, dice, respecto de la venida de Cristo y nuestra reunión con Él, o sea que el arrebatamiento de la iglesia es cuando venga el Señor, después de la gran tribulación. Y les quería mostrar en Apocalipsis 13, hablando de la bestia, versículo 7. ¿Saben por qué? Es que algunos confunden la ira de Dios con la gran tribulación. La ira de Dios es una cosa diferente a la gran tribulación. Miren cómo dice el versículo 7. Dice de la bestia, del anticristo, dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos, o sea, la iglesia está aquí.
y vencerlos. También se le dio autoridad sobre todo tribu, pueblo, lengua y nación. De manera que el anticristo va a perseguir a la iglesia y va de pronto a llevar a la cárcel o a degollar a muchos. Pero no nos pongamos a pensar, eso no es ira de Dios, esa es una tribulación de parte del anticristo a la iglesia en ese tiempo. Toda la historia de la iglesia ha tenido tribulación, toda la historia. Nosotros necesitamos pasar por tribulaciones, por pruebas, para poder crecer en la vida espiritual. Cuando una vez que Él venga y nosotros nos reunimos con Él en las nubes y ya vendremos con Él, Él va a derramar la ira de Dios sobre las naciones. Ya cuando tú lees la primera de Tesalonicenses, capítulo 5, dice que para muchos el Señor vendrá como ladrón en la noche. Incluso cristianos los sorprenderá el Señor como ladrón en la noche. Pero Él dice, mas vosotros no sois hijos de las tinieblas, sino de luz, para que ese día os sorprenda como ladrón en la noche. Nosotros debemos de apersonarnos que si ya viene el Señor, busquemos obedecerle, busquemos vivir la vida de Dios en nosotros. Sí, busquemos. Yo no sé cómo vivirla, pues tengo el Espíritu, pregúntele a Él. Señor, quiero ser guiado por ti, quiero obedecerte, quiero entrar en amistad contigo íntima. Todos los días tú le pones la cantaleta y Él te va a escuchar y te va a ayudar para que ese día no te agarre como ladrón en la noche. Pero en el versículo 9, pero en el versículo 9 y 10, ahí dice que no nos ha puesto Dios. Es que inclusive desde el 8 está hablando, inclusive desde el versículo 8 está claro que dice cuyos nombres, dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Exacto. No dice que fueron algunos quitados de ahí o que alguno de ellos negaron, dice no, el que ya estaba escrito ahí permaneció y ellos no adoraron. Exacto, nosotros que